tanto. Cordial saludo. Es un placer para nosotros el poder compartir con ustedes como tema principal las diversidades y la teoría de la decolonialidad. Nuestro grupo se encuentra conformado por Cristina Gallego, Jackie Ramos, Nilsa Elena Rentería y Yuritza Ayala, quien les habla. Primeramente, como introducción, consideramos que es necesario reconocer la importancia de las variedades y de las libertades fundamentales en cuanto a etnia, sexo, educación, religión, estatus social, entre otras, ya que por estas distinciones mencionadas con anterioridad, se marca de alguna forma la humanidad. Es decir, cada persona cuenta con una capacidad diferente de ser reconocida ante la sociedad en general. Ahora bien, dentro de este análisis estructurado conjuntamente, encontramos un sinnúmero de sentidos sociales, tales como la cultura, ya que por medio de este se logra tener un escenario participativo socialmente, y es así donde juega un papel la inclusión social como tal. Además, tomamos para este caso nuestra profesión como una vocación estructurada, donde cada uno busca e interpreta diferentes métodos o metodologías, tanto operativas como epistemológicas. Es así como por medio de un buen ejercicio vocacional se establecen ángulos por medio de los cuales las capacidades humanas sean desarrolladas desde perspectivas y compromisos con disciplina social como tal. Teniendo en cuenta lo anterior, nos centramos directamente en lo que piden los portafolios y, y son estos dos interrogantes que podemos encontrar a continuación. ¿Cuál es la propuesta de la sociedad que tiene la autora a partir de los estudios interculturales y decoloniales? Y como segunda, ¿cuál debería ser la intervención profesional desde esta perspectiva? Estos interrogantes serán respondidos a continuación por mis compañeras. Bueno, desde nuestra interpretación pensamos que la propuesta básicamente va a través de la cultura, inculcarle a los jóvenes ese espíritu de vocación social con la finalidad de contribuirle a las comunidades, a su desarrollo y bienestar colectivo, despertando en ellos esa inclinación profesional, estando dispuesto a todos los cambios interculturales, invocando así todas las personas a ser partícipe de esta. Para finalizar esta intervención, finalizaré con esta frase: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. A continuación, le doy el paso a mi siguiente compañera. Hola para todos. Bueno, ¿cómo debería ser la intervención profesional desde esta perspectiva? Entonces, nosotros queremos enfocarnos principalmente en ver que los derechos humanos pues son universales, y partir de allí consideraríamos que en un Estado social de derecho como Colombia esos derechos se cumplen. Y vemos que en nuestro país, pues, entre las estadísticas encontramos uno de los países con más inequidad social, donde hay una problemáticas muy grandes. Y partiendo de ello, vemos esa necesidad de ser incluyentes. ¿Y cómo ser incluyentes en una población que es diversa, que es multicultural, como lo es nuestra Colombia? Desde la Alta Guajira hasta el Amazonas, vemos que hay una riqueza cultural inmensa, lo cual ha hecho que seamos reconocidos desde muchos ámbitos a nivel mundial, y vemos que la cultura debe ser reconocida como un patrimonio, y aparte de eso, el conocimiento que han generado nuestros ancestros en todos estos tiempos. También desde la perspectiva que se plantea, vemos cómo se ve la economía del conocimiento, y cómo hablamos de que el conocimiento se vuelve un tema monetario, y cómo desde las ciencias
vemos que se vuelve un tema normativo y el conocimiento debe ser universal, debe ser para todos, debe humanizarnos y no simplemente convertirnos en una población capitalista que solamente piensa en recursos y en temas superficiales, y hemos dejado eso de ser humanos y pensar que ahora es más importante las cosas. Entonces, como trabajadores sociales, la perspectiva que propone la autora es verlo desde varios puntos de vista. Primero, desde la inclusión de esos pueblos que, aunque sean pueblos pequeños o denominados como pueblos inferiores, son ricos en su cultura, y cuando vemos que ese respeto por los derechos humanos tiene que prevalecer, en sí mismo también respetar esa identidad y no hacer que se pierda. Cuando esos pueblos son colonizados, sucede que la identidad de ellos se pierde, porque esas nuevas colonias llegan con nuevas tradiciones y se vuelven culturas nuevas. A partir de allí se pierde mucho la identidad, y esos pueblos grandes que colonizan hace que los pueblos pequeños pierdan su identidad, pierdan el conocimiento ancestral. Entonces, como trabajadores sociales, un planteamiento sería luchar por la identidad de los pueblos en sus minorías. Eso sería una de las principales propuestas como trabajadores sociales. Lo segundo es velar por los derechos humanos, y uno dice, pues esto abarcaría todo. Sin embargo, vemos que el tema de la igualdad, el tema de la equidad en Colombia es un tema complejo, y a partir de allí no solamente ver en poblaciones vulnerables como los niños, en poblaciones vulnerables como los adultos mayores, en las poblaciones 0-1 de nuestro país y hasta estratos 2, donde vemos que, según las últimas estadísticas del DANE, ha ido creciendo el nivel de pobreza. Entonces, por ende, eso siempre va a ser una lucha porque tengamos como las mínimas necesidades básicas cubiertas. Como tercera propuesta es la inclusión en las políticas sociales. Y esas políticas sociales deben estar en pro de no simplemente ver la población como esa población vulnerable que queda rezagada, y esa minoría que queda en un país. Cuando vemos que, si vemos que los altos índices de pobreza en Colombia son tan altos, vemos que esas políticas tienen que ser fuertes, y nosotros como trabajadores sociales no solamente plantearlas, estar inmersas en el tema político, en la lucha constante, sino ser veedores por esos derechos. Y uno de los elementos que más se hace necesario desde el trabajo social es crear una identidad. ¿Cómo así que una identidad? Esa identidad le da el conocimiento, la da la investigación, y vemos que en temas sociales se hace necesario seguir trabajando, porque vemos que el conocimiento se da mucho al tema científico, y a veces investigar las problemáticas sociales es complejas. Entonces, desde allí necesitamos crear una identidad como profesión, generar nuevas metodologías, generar nuevas investigaciones que le permitan a nuestra profesión tener un estatus y una posición en las diferentes ramas del trabajo a nivel social, y una identidad que le permita desarrollarse en campos específicos para poder crear un impacto en una sociedad que lo necesita tanto como Colombia. Importante también esta frase que dice: educar es ayudar a que los niños y niñas aprendan a conocer bien cómo es su mundo. ¿Y por qué he puesto esto? Al mismo tiempo les obligará a plantearse alternativas y a generar capacidades para imaginar otros futuros mejores. Y en cuanto a esta frase, quisiera reflexionar también cuál es el modelo de educación que nos han brindado durante nuestra niñez, durante nuestros periodos de formación. Nosotros nos forman también para estar inclusive en nuestros modelos económicos, con esos mismos planteamientos, y como trabajadores sociales a veces perdemos el horizonte y nos dejamos confundir por un modelo que nos ha llevado por muchos años.
Entonces, agradecemos ese pensamiento crítico que nos ha brindado la universidad. Continúa mi compañera Jackie. Buenas noches. Ya para concluir, creemos que el Estado debe garantizar, respetar y la inclusión y participación de la sociedad con más desigualdad e inequidad, donde se pueda mejorar las condiciones de vida económicas, sociales, la salud, culturales y políticas de la población. Pues con el objetivo que estos sean integrales, donde se pueda cambiar e intervenir la realidad social, que por medio de la elaboración y ejecución de políticas o proyectos que influyan al verdadero cambio y desarrollo social de la comunidad, y que las personas puedan ayudar a diagnosticar, identificar las dificultades que se presenten y a la vez puedan aportar a dar posibles soluciones a estas problemáticas. Teniendo en cuenta el enfoque en restablecer los derechos humanos y el bienestar de todos los integrantes de dicha comunidad, sin ninguna clase de exclusión social, y por ende se pueda mejorar la calidad de vida de toda la población. Y terminamos con esta frase: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muchas gracias.